Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, análisis y por supuesto, mucha diversión. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas preguntas y muchísimas especulaciones. Ande llamó a Kerem. Así es. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué motivos la llevaron a tomar esta decisión? Y no solo eso, también vamos a meternos en la historia de su hermana, Gamze, y cómo esto pudo influir en todo este asunto. Así que si eres fan de Hande Erçel de Kerem Bürsin, o simplemente te gustan los chismes del mundo de las celebridades turcas, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar cada pista, y a descubrir todo lo que podamos sobre esta llamada que ha revolucionado a los fans y a los medios. Antes de que comencemos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguna novedad. Me ayudarían muchísimo. Gracias. Ok, dicho esto, empecemos con el chisme. Primero que nada, para ponerlos en contexto, recordemos brevemente la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem son dos actores turcos muy famosos que protagonizaron la serie Love is in the Air o Sen Kalkam. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, y la química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable. Y no solo eso, esa química se traspasó a la vida real. Comenzaron a salir, se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Todo era perfecto, fotos en redes sociales, viajes románticos, declaraciones de amor. Los fans estaban enloquecidos. Parecían la pareja perfecta. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la relación llegó a su fin. Los rumores de la ruptura comenzaron a circular, y aunque ninguno de los dos se pronunció oficialmente al principio, eventualmente confirmaron la noticia. El motivo de la separación nunca quedó del todo claro. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de agendas apretadas y prioridades diferentes. Lo cierto es que de un día para otro dejaron de ser pareja. Después de la ruptura, cada uno siguió con sus vidas y sus proyectos. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando otras series y participando en campañas publicitarias. Kerem también continuó trabajando con proyectos propios y viajes. Se les veía a ambos por separado, rehaciendo su vida, cada uno por su lado. Entonces, ¿por qué la llamada? ¿Qué pudo haber desencadenado esta acción por parte de Hande después de todo este tiempo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Para entender mejor, vamos a analizar diferentes teorías y posibles escenarios, basándonos en la información disponible y en lo que sabemos de sus personalidades y sus carreras. Una de las teorías más comentadas es que la llamada podría estar relacionada con proyectos profesionales. Ambos son actores muy cotizados, y es posible que hayan coincidido en algún proyecto futuro, ya sea una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. Tal vez la llamada fue para discutir detalles sobre un posible trabajo en conjunto. Aunque esto es solo una especulación, es una posibilidad real. El mundo del entretenimiento es así, las relaciones pueden cambiar, y la profesionalidad a veces prevalece sobre los sentimientos personales. Otra teoría, más sentimental, es que la llamada pudo haber sido una forma de cerrar ciclos. Después de un tiempo considerable es normal que las personas, incluso las celebridades, sientan la necesidad de hablar, de aclarar malentendidos, de expresar sentimientos que quizás quedaron sin decir. Tal vez Hande sintió la necesidad de hablar con Kerem para poner punto final a su historia, para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro sin ningún tipo de rencor ni resentimiento. Esto podría ser muy válido, especialmente si la relación fue importante para ambos. Pero, ¿y qué pasa con Gamze? ¿Cómo encaja la hermana de Hande en todo esto? Gamze Erçel es una figura muy importante en la vida de Hande. Son muy unidas y Gamze siempre ha sido un gran apoyo para su hermana. Se sabe que Gamze y Kerem no tenían una relación muy cercana, pero sí se respetaban. La influencia de Gamze en la decisión de Hande podría ser sutil, pero relevante. Tal vez Gamze, desde su perspectiva, vio que era necesario que Hande y Kerem hablaran, por el bienestar emocional de su hermana. O tal vez, Gamze tuvo un papel más directo,
animando a Ande a tomar la iniciativa. No podemos saberlo con certeza, pero es innegable que la opinión y el apoyo de Gamze son importantes para Ande. Otro factor a considerar es el tiempo. Después de la ruptura, el tiempo cura muchas heridas. Los sentimientos evolucionan, y lo que en su momento parecía un final definitivo con el tiempo puede transformarse en algo diferente. La madurez también juega un papel importante. Es posible que tanto Ande como Kerem hayan madurado individualmente y que, con el tiempo, hayan desarrollado una nueva perspectiva sobre su relación pasada. También debemos considerar la presión mediática. Ser una celebridad implica vivir constantemente bajo el escrutinio público. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans están siempre atentos a cada movimiento. Esto puede generar mucha tensión y estrés, y a veces puede influir en las decisiones personales. Tal vez Ande decidió llamar a Kerem para romper con la narrativa constante de la enemistad, o para demostrar que, a pesar de todo, ambos son personas maduras y pueden tener una relación cordial. Pero, ¿cómo reaccionó Kerem a la llamada? Desafortunadamente no tenemos detalles concretos sobre la conversación en sí. La privacidad de las celebridades es muy importante, y es poco probable que se revelen los detalles de una conversación privada. Sin embargo, podemos deducir algunas cosas basándonos en la personalidad de Kerem y en la información que tenemos. Kerem siempre ha sido conocido por ser una persona respetuosa, amable y profesional. Es muy probable que haya respondido a la llamada de Ande de manera cordial y respetuosa, independientemente de sus sentimientos personales. Probablemente haya escuchado a Ande con atención y haya mantenido una conversación civilizada. En definitiva, la llamada de Ande a Kerem es un evento que nos deja con más preguntas que respuestas. Las razones detrás de esta acción son múltiples y complejas, y es muy probable que haya una combinación de factores emocionales, profesionales y personales involucrados. Es importante destacar que, independientemente de las razones de la llamada, el hecho de que Ande y Kerem estén en contacto es una buena señal. Demuestra madurez, respeto y una capacidad de dejar atrás el pasado. Aunque no sepamos el contenido exacto de la conversación, el simple hecho de que se hayan comunicado es positivo, tanto para ellos como para sus fans. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. Como era de esperar, la noticia de la llamada generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem reaccionaron con emoción, sorpresa y expectación. Algunos expresaron su esperanza de que una reconciliación fuera posible, otros simplemente se alegraron de que pudieran mantener una relación cordial. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se volvieron tendencia, y los fans compartieron sus fotos y vídeos favoritos de la pareja. Es interesante analizar cómo los fans se involucran emocionalmente en la vida de las celebridades. La pasión que sienten por sus ídolos puede ser muy intensa, y los fans a menudo se sienten como si fueran parte de la historia de sus ídolos. Esta conexión emocional es comprensible, ya que las series y películas nos conectan con los personajes y con las historias que vemos en la pantalla. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Como fans debemos respetar sus elecciones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. En cuanto al futuro de Ande y Kerem, solo el tiempo lo dirá. Es imposible predecir qué pasará en el futuro, y lo más sensato es esperar y ver cómo se desarrollan las cosas. Lo importante es que ambos estén felices y que continúen con sus vidas y sus carreras. Y volviendo a Gamze, la hermana de Ande, es probable que su influencia en esta situación sea mayor de lo que pensamos. La relación entre hermanas es un vínculo muy fuerte y la opinión y el apoyo de Gamze son muy importantes para Ande. Es posible que Gamze haya sido un factor clave en la decisión de Ande de llamar a Kerem, o que al menos haya influido en la forma en que Ande ha manejado la situación. Es importante recordar que no tenemos toda la información, y que solo podemos especular basándonos en la información disponible. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y respetar la privacidad de Ande y Kerem. En resumen, la llamada de Ande a Kerem es un tema fascinante que ha generado mucha curiosidad y especulación. Hemos analizado diferentes teorías y posibles escenarios, basándonos en la información disponible y en lo que sabemos de sus personalidades y sus carreras. Hemos hablado de la influencia de Gamze, de la reacción de los fans, y de la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Gracias por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado del chisme. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que motivó a Andy a llamar a Kerem? ¿Están de acuerdo con mis teorías? ¿Tienen otras? Cuéntenme. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta. Compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y cuídense mucho.